Lectura patrística para el día viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Tratado de San Fulgencio de Ruspe, obispo, sobre la fe a Pedro. Los sacrificios de víctimas carnales que la Santísima Trinidad, el mismo y único Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, había mandado a nuestros padres que le fueran ofrecidos, significaban la agradabilísima ofrenda de aquel sacrificio en el cual el Hijo de Dios había de ofrecerse misericordiosamente según la carne, Él solo, por nosotros. Él, en efecto, como nos enseña el apóstol, se entregó por nosotros a Dios como oblación de suave fragancia. Él es el verdadero Dios y el verdadero sumo sacerdote que por nosotros penetró una sola vez en el santuario, no con la sangre de toros o de machos cabríos, sino con su propia sangre. Esto es lo que significaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento cuando entraba con la sangre de las víctimas una vez al año en el santuario. Él es, por tanto, el que manifestó en su sola persona todo lo que sabía que era necesario para nuestra redención. Él mismo fue sacerdote y sacrificio, Dios y templo, sacerdote por quien fuimos absueltos, sacrificio con el que fuimos perdonados, templo en el que fuimos purificados, Dios con el que fuimos reconciliados. Pero Él fue sacerdote, sacrificio y templo solo en su condición de Dios unido a la naturaleza de siervo, no en su condición divina sola, porque bajo este aspecto todo es común con el Padre y el Espíritu Santo. Debemos pues retener firmemente y sin asomo de duda que el mismo Hijo único de Dios, la palabra hecha carne, se ofreció por nosotros a Dios en oblación y sacrificio de agradable olor. El mismo al que, junto con el Padre y el Espíritu Santo, los patriarcas, profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento sacrificaban animales. El mismo al que ahora, en el Nuevo Testamento, junto con el Padre y el Espíritu Santo, con los que es un solo Dios, la Santa Iglesia Católica, no cesa de ofrecerle, en la fe y la caridad, por todo el orbe de la tierra, el sacrificio de pan y vino. Aquellas víctimas carnales significaban la carne de Cristo, que Él, libre de pecado, había de ofrecer por nuestros pecados, y la sangre que para el perdón de ellos había de derramar. Pero en este sacrificio se halla la acción de gracias y el memorial de la carne de Cristo, que Él ofreció por nosotros, y de la sangre que el mismo Dios derramó por nosotros. Acerca de lo cual dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles: tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su Hijo. Por tanto, los antiguos sacrificios eran figura y signo de lo que se nos daría en el futuro, pero en este sacrificio se nos muestra de modo evidente lo que ya nos ha sido dado. Los sacrificios antiguos anunciaban por anticipado que el Hijo de Dios sería muerto en favor de los impíos, pero en este sacrificio se anuncia ya realizada esta muerte, como lo atestigua el apóstol al decir: cuando estábamos nosotros todavía sumidos en la impotencia del pecado, murió Cristo por los pecadores en el tiempo prefijado por el Padre. Y añade: siendo enemigos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Responsorio. A vosotros que antes estabais enajenados y enemigos de vuestra mente por las obras malas, ahora Dios os ha reconciliado en el cuerpo de carne de Cristo, mediante la muerte, presentándonos ante Él como santos, sin mancha y sin falta. Dios ha propuesto a Cristo como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe, presentándoos ante Él
como santos sin mancha y sin falta. Oración. Perdona, Señor, las culpas que hemos cometido a causa de nuestra debilidad, y por tu misericordia, líbranos de la esclavitud en que nos tienen cautivos nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.